Muy buenos días, estudiantes del grado 10. Siguiendo con las clases virtuales, en el día de hoy nos corresponde seguir con el tema de problemas de aplicación referentes al teorema del seno y del coseno. Para ello vamos a hacer algunos problemas en los cuales trataremos de explicar de la mejor manera posible para la comprensión de ustedes. El primer problema es el siguiente. Lo voy a leer. Dice, desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50 grados y otro B situado al otro lado y en línea recta con un ángulo de 60 grados. Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 kilómetros del pueblo B, vamos a calcular la distancia entre los pueblos A y B. Veamos el gráfico del problema. Tenemos el problema totalmente graficado. Aquí está el pueblo A, aquí está el globo. El pueblo A está a 6 kilómetros del globo. Y la visual, el lado A con la vertical forma un ángulo de 50 grados, aquí está 50 grados. Aquí tenemos al pueblo B, la distancia que hay desde C hasta B es de 4 kilómetros. Y el ángulo que forma la vertical con la longitud B, correspondiente a la distancia del globo al pueblo B, es de 60 grados. Nos piden hallar la distancia que hay del pueblo A al pueblo B, o sea, la distancia D. Observemos que si este ángulo vale 50 grados y este vale 60, todo el ángulo vale 110 grados, la suma de los dos, 110 grados. Aquí conocemos los dos lados de este triángulo, los dos lados A y el lado B de este triángulo. Y conocemos el ángulo que es de 110 grados, el ángulo que forman dichos lados. Entonces me piden hallar el lado opuesto a dicho ángulo. Como se conocen los dos lados y el ángulo que ellos forman, es fácil encontrar el lado de aplicando el teorema del coseno, como lo vamos a hallar a continuación. Aquí tenemos el triángulo del problema. Vamos a aplicar el teorema del coseno, en donde se conocen estos dos lados y el ángulo que forma. El lado D se encuentra mediante esta fórmula. D al cuadrado va a ser igual a este lado al cuadrado más este otro lado al cuadrado, menos dos veces el producto de ellos, por el coseno del ángulo que forma un ángulo de 110 grados. Vamos a reemplazar valores. A vale 6 kilómetros, entonces D al cuadrado va a ser igual a A, pero A vale 6 kilómetros y lo elevamos al cuadrado, más B. B es igual a 4 kilómetros y lo elevamos al cuadrado, menos dos veces A, pero A vale 6 kilómetros, por B, que vale 4 kilómetros, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es 110 grados. Vamos a colocarlo aquí, 110 grados. Ahí está, 110 grados. Siguiendo con el problema verticalmente, D al cuadrado va a ser igual 6 elevado al cuadrado, 6 por 6, 36 kilómetros cuadrados, más 4 al cuadrado es 4 por 4, 16 kilómetros cuadrados, se eleva la unidad cuadrada. Haciendo el producto de estos tres números, 2 por 6, 12 por 4, 48. 48 kilómetros, por kilómetro da kilómetro al cuadrado. El coseno de 110, que es menos 0,34. Efectuando las operaciones respectivas ahora, sumando estos dos valores y multiplicando estos dos números, observamos que D al cuadrado va a ser igual a 36 más 16 da 52 kilómetros cuadrados, menos 48 menos por menos, aplicamos la ley de los signos, daría más. Este producto es igual a 16,4 kilómetros cuadrados. Haciendo la suma respectiva de estos dos valores, eso me da 68,4 kilómetros cuadrados. Sacando raíz cuadrada a ambos lados, para encontrar el valor de D solamente, sacamos raíz cuadrada de 68,4 kilómetros cuadrados
Entonces raíz cuadrada de D al cuadrado es D, y raíz cuadrada de 68,4 es aproximadamente igual a 8,2 kilómetros. Esta distancia D es la distancia que hay del pueblo A al pueblo B, 8,2 kilómetros. Así hemos concluido con este problema, un problema muy sencillo en donde hemos aplicado el teorema del coseno. El segundo problema dice lo siguiente: los lados de un triángulo forman ángulos de 80 grados con la base. Si el triángulo tiene 30 centímetros de base, calcular la longitud de sus lados. La solución del problema vamos a empezar a plantearla aquí mismo, para después ir al tablero y encontrar lo pedido. Observen ustedes que este es el triángulo. Este es el triángulo en donde estos ángulos valen 80 grados y este vale 80 grados. Y la base vale 30 centímetros, perdón. Entonces nos piden hallar la longitud de sus lados. Como ustedes pueden ver, esto es un triángulo isósceles. Estos dos lados van a tener la misma medida, porque los ángulos son iguales, estos 80 y estos 80, estos lados van a tener la misma medida. Entonces, recuerden ustedes que la suma de los tres ángulos en un triángulo cualquiera es igual a 180 grados. Entonces, aquí tenemos dos ángulos, 80 grados y 80 grados serían 160. O sea que este ángulo C, vamos a llamarlo C por el vértice, equivale a 20 grados, porque los tres ángulos dan 180 grados. Entonces este vale 20 grados. Sabiendo ya que este ángulo vale 20 grados y conocemos este lado, podemos aplicar el teorema del seno para hallar uno de los lados. El otro lado es fácil de hallarlo porque vale lo mismo que el valor que encuentre primero. Hemos trasladado la gráfica acá al tablero. Vamos a aplicar el teorema del seno. Aquí tenemos el ángulo B y el lado B desconocido. Y conocemos el ángulo C y conocemos el lado C opuesto al ángulo C. Podemos aplicar fácilmente el teorema del seno para hallar el lado B. El teorema del seno en este caso se aplicaría con la siguiente fórmula. Seno del ángulo B, es AB, así como, seno de B sobre B es igual a seno de C, seno del ángulo C sobre su lado opuesto, o sea, sobre C. Ese es el teorema del seno. Como vamos a hallar el lado B, vamos a despejar. Vamos a multiplicar en cruz esta ecuación. C que multiplica C por seno del ángulo B igual a B por seno del ángulo C. Como vamos a hallar es el valor de B, este que está multiplicando lo pasamos a dividir a este lado de la igualdad. C por seno de B sobre seno de C es igual a B. Podemos ordenar esta ecuación de la siguiente manera, colocando a B del lado izquierdo y colocando este miembro hacia el lado derecho. Entonces nos queda lo mismo, quedaría B igual a C por seno de B sobre seno de C. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el valor de B. Le ha dado la fórmula para acá, para la izquierda del tablero. Vamos a reemplazar los valores para hallar el valor de B. B va a ser igual, la raya principal, el valor de C, por aquí lo buscamos, C vale 30 centímetros, que multiplica a seno, vamos a colocar un puntico, seno de B, el ángulo B es 80 grados. Pues encontramos los valores con la ayuda de la calculadora sobre seno de C. El ángulo C, para cuando está, vale 20 grados. 20 grados. Entonces, siguiendo con el problema, B va a ser igual, la raya principal, vamos a colocar 30 centímetros por seno de 80 grados.
con el uso de la calculadora es igual a 0,98. 0,98 sobre seno de 20. Seno de 20 con la ayuda de la calculadora es 0,34. Vamos a hacer este salito bien. Vamos a encontrar este producto ahora, 30 centímetros por 0,98. Entonces B va a ser igual, este producto es igual a 29,4 centímetros. El producto de 30 por 0,98 dividido entre 0,30. Con la operación B va a ser igual, haciendo la división de estas dos cantidades con la ayuda de la calculadora, lo pueden hacer algebraicamente, es igual a 86,4 centímetros. Este es el valor del lado B. El valor del lado B podemos borrar aquí y colocar el valor de B como lo encontramos, 86,4 centímetros. Aquí está. Como este es un triángulo isósceles y estos ángulos son iguales, entonces este lado también va a ser igual al lado B, como lo dijimos anteriormente. Entonces significa que el lado A también vale lo mismo que el lado B. A es igual a 86,4 centímetros. También ustedes pueden encontrar el valor del lado A aplicando también el teorema del seno y van a encontrar el mismo resultado. También se los dejo de tarea que lo hagan también aplicando la trigonometría para hallar el valor del lado A. Aquí terminamos el segundo problema.